Vas a morir y nadie va a recordar que exististe. No es una metáfora, es un destino. Tu nombre, tu voz, tus sueños, tu cuenta de Instagram, tu cuerpo, todo va a desaparecer. Y lo más humillante es que eso no importa. Nunca importó. Mientras te levantas temprano para un trabajo que odias, pagas cuentas, tragas ansiedad en seco y finges que todo está bien en las redes sociales, el universo continúa absolutamente indiferente a tu existencia. ¿Alguna vez lo has notado? Al mundo no le importa si estás triste. Tu sufrimiento no cambia nada. La tierra sigue girando, los mercados siguen abriendo, las personas siguen publicando fotos felices mientras tú te derrumbas por dentro. Este es el teatro en el que la humanidad insiste en actuar. Una obra donde todos fingen que la vida tiene sentido, aunque el guión original haya sido escrito por un sádico borracho, o peor aún, por nadie. El simple hecho de haber nacido ya es una desgracia, sugería Cioran. La verdad es que somos el error de un sistema biológico, condenados a la conciencia. Mientras el perro duerme en paz en la acera, tú estás despierto a las 3 de la mañana preguntándote si todo esto vale la pena. ¿Lo has pensado alguna vez? Tal vez el mayor castigo no sea morir, sino seguir vivo y pensar con lucidez. Cioran no intentó consolarnos. Arrancó el velo de la esperanza con violencia, no para destruir, sino para mostrar. La vida no es hermosa, nunca lo fue. Y si estás esperando un video con respuestas fáciles, frases motivacionales o trucos de mentalidad positiva, este no es tu lugar. Pero si lo que quieres es la verdad, aunque duela como una aguja en el hueso, quédate, porque hoy vamos a enfrentar lo que todos evitan. La vida es una mierda, y seremos olvidados como idiotas y como insectos. No hay logro que resista al polvo. Todo lo que la humanidad ha construido, imperios, catedrales, cohetes, constituciones, teorías, se convertirá en escombros cósmicos. Y eso no es pesimismo, es física, es biología, es historia, es Cioran. Puedes escribir libros, abrir empresas, tener hijos, plantar árboles. Incluso puedes cambiar el mundo, pero el mundo también va a morir. Y con él, tú, tu obra y tu memoria. No se puede concebir una existencia más absurda que la del ser humano. No estamos aquí por destino, propósito o plan divino. Estamos aquí por un accidente genético, por una falla en la simetría del azar. Nacer fue un descuido de la materia. Estar vivo es el reflejo de una catástrofe antigua, repetida en miles de millones de cuerpos, todos destinados a pudrirse. ¿Alguna vez te detuviste a pensar lo patético que es esto? Toda nuestra energía está dirigida a mantener en pie un teatro de productividad y propósito, mientras el fondo es el vacío. Los egipcios construyeron pirámides para la eternidad y fueron devorados por el tiempo. Los romanos dominaron el mundo y cayeron en el olvido. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Publicando historias, persiguiendo likes, intentando ser alguien. Somos solo otro intento fallido del universo por justificarse. Y como dijo Cioran, si aún existimos es por inercia, por cobardía o por estupidez. Esta maquinaria llamada vida, este ciclo de nacer, sufrir, trabajar y morir, no tiene eje central ni dirección, solo gira, triturando miles de millones de seres humanos generación tras generación, todos creyendo que ahora sí funcionará, pero no funcionará. ¿Has visto las fotos de la guerra de Vietnam, las trincheras de la Primera Guerra Mundial, los cuerpos apilados en los campos de concentración? Todo eso fue hecho por hombres que creían estar luchando por un futuro mejor. Hoy, son notas al pie. Peor aún, a nadie le importa. La creencia en el progreso es un chiste sin gracia, porque si la especie humana desapareciera hoy, el universo no lo notaría. El silencio continuaría y quizás sería incluso más puro. No es extraño que para Cioran la vida no sea algo que se celebre, sino algo que se soporta. Veía la existencia como un ruido inútil en un cosmos desinteresado, una maquinaria sin finalidad que gira hasta deshacerse. La frase «vive cada día como si fuera el último» solo sirve para vender cursos de coaching. La verdad es que cada día vivido es un empujón más hacia la descomposición. La lucidez es una carga.
Saber que todo va a terminar no nos libera, nos aprisiona, porque no hay escape. Con fe o con conciencia, con dinero o con ideología, con amor o con hedonismo, el final es el mismo. La muerte es el único acontecimiento que realmente nos pertenece. Y todo esto nos lleva a una única y brutal constatación. Vivir es someterse a una maquinaria ciega que no lleva a nadie a ningún lugar. La conciencia no es un premio de la evolución, es el castigo final. Si hay algo que nos condena, más que la muerte, es la capacidad de saber que llegará. Somos la única especie que carga cada día con el peso de saber que todo lo que ama va a desaparecer. El perro duerme, el árbol crece, el hombre piensa, y por eso se pudre por dentro. Émile Cioran entendió esto temprano, no como metáfora, sino como diagnóstico clínico. La conciencia es más funesta que el cáncer. Ser humano es estar atormentado por el pensamiento, no el pensamiento lógico y funcional de quien necesita cruzar la calle o pagar cuentas, sino el pensamiento que excava, sospecha y desmonta todo lo que parecía sólido. El tipo de pensamiento que convierte el espejo en una amenaza. La conciencia no nos dio control, nos dio agonía. ¿Alguna vez intentaste meditar en silencio absoluto? Algunos llaman a eso paz, pero permanece el tiempo suficiente. Lo que llega no es alivio, es desesperación. El silencio permite que la conciencia hable sin filtro, y lo que dice es aquello que pasamos toda la vida intentando ignorar. Que la existencia es un laberinto sin centro, sin salida y sin mapa. Saber que la vida no tiene sentido no impide que sigamos viviéndola, pero mata cualquier entusiasmo. Cioran no veía en la filosofía una salvación. Veía un veneno necesario, una claridad que ciega. Filosofar para él era una fiebre, y cuanto más alta, más cerca del colapso. Observa la paradoja cruel. Cuanto más lúcido eres, más sufres. Los estudios de la neurociencia moderna confirman algo inquietante. Cerebros hiperactivos, más conectados y más reflexivos, presentan índices más altos de depresión. Es como si el exceso de sinapsis fuera el combustible del dolor psíquico. Por eso tantas mentes geniales se derrumbaron. Nietzsche enloqueció. David Foster Wallace se ahorcó. Antonin Artaud pasó la vida encerrado entre brotes y clínicas. Personas que pensaron demasiado, sintieron demasiado, vieron demasiado y no resistieron. La ignorancia es ligera, la lucidez pesa. El optimismo, por eso, no es fortaleza, es fuga. Y en esta lógica perversa, cuanto más nos comprendemos como especie, más nos despreciamos. Descubrimos que, al final, somos solo un conjunto de carne consciente que reflexiona sobre su propia descomposición. Pensar no es un acto noble ni elevado. Pensar es abrir una herida y mantenerla sangrando por voluntad propia. Es una forma lenta de autodestrucción. Esta idea no es nueva. Es una paráfrasis del espíritu de Cioran. El sufrimiento humano no es un error ni un accidente del camino. Es el precio que pagamos por tener un cerebro demasiado desarrollado, enfrentado a un mundo que no ofrece sentido alguno. Religiones, ideologías, discursos de motivación y autoayuda no son verdades profundas. Son sistemas de protección psicológica. Son muletas mentales creadas para que el individuo no colapse al encarar la realidad sin filtros. Mirar la vida sin adornos es como mirar un cadáver abierto sin desviar la mirada. Y hay algo aún más cruel en todo esto. Incluso, sabiendo todo eso, no podemos dejar de pensar. La conciencia, una vez activada, no vuelve a apagarse. Nos acompaña hasta el final como una voz insomne que insiste en la oscuridad. Todo esto es inútil, y lo sabes. Todo aquello en lo que crees fue construido para evitar que perdieras la cordura. Dios, justicia, libertad, propósito, amor eterno, misión de vida. Ninguna de estas ideas nació de la verdad. Todas nacieron del miedo. Son mecanismos de defensa inventados por un animal aterrorizado frente al vacío y a la muerte. La esperanza no es una virtud elevada. Es un reflejo condicionado de la desesperación. La esperanza es una herramienta de sometimiento. Es la virtud de los que no soportan aceptar la realidad tal como es. Todo lo que sostiene la civilización política, religión, patriotismo,
meritocracia, se apoya en el mismo engaño básico. Fingir que existe un sentido detrás del dolor. Fingir que el sufrimiento enseña algo. Fingir que el caos tiene una lógica. Fingir que vamos hacia algún lugar. En realidad, solo estamos sobreviviendo y mintiéndonos para poder seguir respirando. La religión, por ejemplo, no nació de la búsqueda honesta de la verdad. Nació de la negativa humana a aceptar la muerte. Dios no fue descubierto. Fue inventado, no para liberar al ser humano, sino para contenerlo, para evitar el pánico, para transformar el miedo en culto y el vacío en una historia soportable. El hombre creó a Dios porque no soportaba el absurdo de existir sin una justificación. Las ideologías funcionan como religiones sin cielo, pero con promesas concretas. El comunismo prometió un paraíso en la tierra. El capitalismo prometió libertad y prosperidad. Ambas promesas terminaron empapadas de sangre, hambre y desigualdad. No porque se aplicaran mal, sino porque toda ideología es, por definición, una mentira funcional. Es una estructura simbólica creada para imponer orden donde no lo hay. La esperanza de un mundo mejor es el bastón emocional de quienes no aceptan la verdad. El mundo no va a mejorar. Marímotro Convosor, el ser humano no va a evolucionar moralmente. El sufrimiento no tiene propósito ni función oculta. Cioran escribió que solo las ideas desesperadas tienen valor. Las demás existen para engañar a los ingenuos o para esclavizar multitudes. Esperar salvación, ya sea religiosa o política, es como esperar que el fuego deje de quemar. No va a suceder. El dolor forma parte de la estructura misma de la existencia. El colapso está incorporado al sistema. Incluso a nivel individual, la esperanza suele disfrazarse de pensamiento positivo. La industria de la autoayuda vende felicidad como si fuera un producto de supermercado. Promete sentido, equilibrio y paz interior a través de frases vacías y soluciones rápidas. Lo que realmente ofrece es anestesia. Un pensamiento empaquetado que sofoca cualquier sospecha de que la vida quizá no merezca tanto esfuerzo. La esperanza funciona como un analgésico. No porque vaya a resolver algo, sino porque aceptar lo contrario implicaría reconocer la quiebra total de la condición humana. La desesperación sin esperanza es la única forma auténtica de lucidez. Fuimos educados para resistir a la verdad, y la verdad más dura es esta. La vida no va hacia ningún lugar, y las promesas existen solo como muletas para quienes no saben mantenerse en pie frente al abismo. Todo lo que la historia registra es la sofisticación progresiva del dolor. Llamamos progreso a aquello que solo hizo el sufrimiento más técnico, más eficiente y más organizado. De la piedra a la bomba atómica, lo único que cambió no fue la naturaleza humana, sino la capacidad de destruir. La historia no es un relato de gloria. Es una sucesión interminable de matanzas cuidadosamente encuadernadas. Y en medio de banderas, himnos y estatuas casi nadie se pregunta, ¿por qué debe derramarse tanta sangre para que alguien se sienta importante? La historia es el producto más peligroso que la química del intelecto ha elaborado. Es peligrosa porque otorga sentido al horror y embellece la masacre. Crea héroes donde solo había asesinos bien organizados. Convierte genocidios en hitos fundacionales, torturadores en libertadores y guerras en progreso. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que todas las potencias del mundo se levantaron sobre montañas de cadáveres? Estados Unidos, colonización, esclavitud, Hiroshima, Francia, revoluciones, guillotinas, colonialismo, Alemania, nazismo, cámaras de gas, orgullo tecnológico, Rusia, zarismo, gulags, Stalin, Brasil, quilombos destruidos, pueblos indígenas borrados del mapa, niños muriendo de hambre. ¿Y qué aprendimos de todo eso? Nada. Seguimos creyendo en la fábula de la evolución moral como si el tiempo tuviera algún compromiso con la ética. La Primera Guerra Mundial mató a 16 millones de personas. 20 años después matamos a 70 millones en la Segunda. Hoy tenemos armas nucleares capaces de borrar continentes enteros en minutos y lo llamamos disuasión estratégica. Es el mismo instinto tribal con un botón rojo. El ser humano es el animal que inventó la historia para perdonarse. Pero no hay perdón posible cuando el sufrimiento se repite con tanta fidelidad. Lo que llamamos civilización quizás sea solo un barniz fino sobre una barbarie continua.
La historia no nos redime, nos condena, porque lo único que realmente demuestra es que el sufrimiento es el único legado consistente que dejamos. Y si crees que ahora somos mejores, mira a tu alrededor. Millones de refugiados sin país. Esclavitud moderna disfrazada de mercado. Niños fabricando teléfonos para que adultos publiquen selfies. Llámalo mundo globalizado si quieres. Cioran lo llamaría la victoria de la estupidez como orden universal. No hay progreso, solo repetición con un disfraz nuevo. La historia no avanza. Gira en círculos con el mismo error de siempre empaquetado como novedad. Ni siquiera el dolor que sientes ahora será recordado. Ni por ti. Esa es la ironía más cruel de la existencia. Hasta lo que hoy nos desgarra será polvo mañana. Incluso las cicatrices más profundas desaparecerán cuando la carne se extinga. Al final, lo que queda es nada. El ser humano lucha desesperadamente por dejar una marca, una firma en el mundo. Pero el mundo no tiene dónde firmar. Seremos olvidados como idiotas y como insectos. Lo escribió el maestro Cioran, y no lo decía con desprecio, sino con exactitud. La única diferencia entre un insecto aplastado y un emperador enterrado es la pompa del funeral. El destino es idéntico. Disolución, olvido, silencio. ¿Has entrado alguna vez en un cementerio antiguo? ¿Has visto lápidas rotas con nombres borrados? ¿Personas que lo fueron todo para alguien? Y hoy no son ni polvo que alguien visite. Fueron amantes, hijos, madres, poetas, soldados. Hoy son solo una piedra corroída que nadie logra descifrar. No hay razón para vivir ni excusa para morir. Incluso la desesperación pierde peso frente a la eternidad muda. Y ni siquiera quienes dejaron legado escaparon a la corrosión. Homero, nadie sabe si existió. Jesús fragmentado en 1000 versiones. Alejandro reducido a una nota al pie. Meme de masculinidad. Lo que no se distorsiona, se ignora. Si hasta quienes cambiaron la historia son olvidados, ¿qué queda para nosotros? Pero el abismo no está solo en el pasado, está en el horizonte. La muerte térmica del universo no es una teoría espiritual, es física. Un día todo alcanzará el equilibrio térmico absoluto. Ninguna estrella encendida, ninguna reacción química, ningún recuerdo, ninguna materia organizada, ni siquiera un átomo vibrando. Para entonces la humanidad habrá desaparecido sin registro, sin testigos, sin archivo. La eternidad es el olvido de todo lo que alguna vez mereció ser recordado. La especie humana es un soplo microscópico en un océano de silencio. La ilusión de importancia que cultivamos es solo una defensa biológica frente a esa constatación brutal. Y aquí, cualquier argumento contrario se derrumba. No hay valor que resista al tiempo. No hay memoria que resista a la entropía. No hay sentido que sobreviva al vacío cósmico. La esperanza es un chiste contado por un organismo que sabe que va a morir. Y la conciencia, esa aberración evolutiva, es apenas el eco de un universo que se rió de sí mismo y se arrepintió demasiado tarde. Al final quizá nada de esto importe. Quizá este video, tú, yo, todo sea solo otra chispa apagándose en la oscuridad. Pero mientras aún haya una pantalla encendida, mientras existan ojos como los tuyos mirando con lucidez, también hay un hilo frágil de significado. Y si este video te tocó, si rasgó algún silencio interno o puso nombre a algo que siempre sentiste pero nunca supiste decir, entonces valió la pena. En este canal no vendemos esperanza enlatada. Elegimos la verdad aunque duela, y tenerte aquí caminando en contramano con nosotros ya es un gesto enorme.